Hola, yo soy David Tamés Martínez, director del Seminario Teológico Bautista Dr. G.H. Lacey de la República Mexicana, y quiero invitarte al Congreso Internacional de Iglesias, Pastores y Líderes de la Asociación Bautista Argentina. El mundo enfrenta ahora mismo el problema con un virus identificado como COVID-19. Esta pandemia ha traído muerte y desolación, tristeza y angustias, pero a la vez también desafíos, retos y oportunidades para la iglesia cristiana del presente siglo. ¿Cómo responderá su iglesia? ¿Qué espera el Señor Jesucristo de nosotros, sus discípulos? ¿Cómo ser una iglesia eficaz en la era pospandemia? Ven, acompáñanos el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, sábado 12 y domingo 13 de septiembre a partir de las 16 horas en el horario de Argentina. ¿Dónde te puedes conectar? ¿A qué sitio o enlace puedes conectarte? Los links serán enviados al mail o al WhatsApp informados en el formulario de inscripción. Usted se puede inscribir por la página de la asociación www.bautistas.org.ar o en el link que aparece en este video. Ven, acompáñanos. Me dará muchísimo gusto poder saludarte y reflexionar en la palabra inconmovible de nuestro Dios. Hasta entonces, bendiciones. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad.
Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Once, en el año de su 114 aniversario. ¿Qué me cuenta? Nos encontramos con una intención muy preciosa. Es la intención de entrenarnos, es un verbo significativo, para poder cumplir un mandato de Jesús. El mandato de Jesús es muy claro, muy preciso, es el de hacer discípulos. El discípulo es, como su palabra lo indica, alguien que sigue a Jesús, alguien que aprende de Jesús y al aprender intenta efectivamente seguirle en todo lo que él enseña. Así dice Mateo en su capítulo 28, cuando Jesús está impartiendo indicaciones precisas a sus seguidores. Y este mandato de ser discípulos requiere formación. Y entonces una de las razones del encuentro es formar nuestro carácter, formar nuestra persona, para que nuestra persona se amolde a la de su Maestro, a la de su Señor, Jesús. Para eso estudiamos la Biblia y procuramos obedecerla, para eso oramos a Dios, para eso nos encontramos con otros hermanos y hermanas en Cristo y también con usted, para que juntos podamos crecer, podamos madurar realmente. Es un verbo muy significativo en la Biblia. Gracias por estar. Es un privilegio estar con ustedes. El anuncio y la proclama de la Biblia, la palabra de Dios en la sociedad toda, es una luz importantísima. Es una tarea fundamental. Jesús dice, no se enciende una luz para ponerla debajo de una mesa, sino al contrario, en todo caso para exhibirla, para que ilumine y con esta luz nos haga bien a todos. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Dios le cuide, Dios le bendiga. Gracias por estar. Chao. Buenos días hermanos, los invito a orar todos juntos como iglesia. Gracias Señor por el día de hoy, Padre. Gracias por cada una de las bendiciones que usted trae a nuestras vidas. Señor, venimos ante su presencia, primero pidiendo que sea usted limpiando nuestros corazones, obrando con poder en nuestras vidas, que todo lo que hagamos, Padre, sea para honrar y glorificar su nombre. Sabemos que el país y el mundo están afrontando una situación complicada como es la pandemia, pero también sabemos que mayor es usted que está en nosotros. Padre, queremos pedirle por cada una de las familias de la iglesia, bendígalos, guarde cada hogar. Usted sabe cuál es la situación que está enfrentando cada hogar y por eso les pedimos que sea usted guardándonos, guiando, Señor, nuestros pasos y permita, Señor, que todo sea de bendición. Gracias porque usted nos sostiene, porque usted nos da la fortaleza, incluso cuando creemos no tenerla. Gracias, Señor, porque hemos visto su diestra sostenernos durante todo este periodo. Sabemos que no es fácil, pero tenemos a un Dios todopoderoso que está de nuestro lado. Padre, hoy queremos pedirle que sea usted bendiciendo el servicio, que bendiga la enseñanza de su palabra, sea usted hablando a través del pastor, guiando, Señor, cada corazón y abriendo nuestro entendimiento para entender cuál es su voluntad. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Le pedimos que nos cuide, Señor, que bendiga a este país, que guarde a cada uno de los miembros de la iglesia y de los hermanos que están escuchando este mensaje, Padre. Gracias en todo momento, Señor. Ayúdenos a aprender de esta situación y a servirle y seguir adelante en la obra. Le pedimos todas estas cosas en el santo nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Salmo 8. Al director musical. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales de campo, las aves de los cielos, los peces del mar y todo lo que surcan los senderos del mar. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Amén. Amén. Buen día, hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, Padre de misericordia, Padre de consolación, quien nos consuela en toda nuestra tribulación. Perdón por nuestras faltas, gracias por tus bendiciones recibidas, gracias por lo que haces y lo que harás. Gracias por tu iglesia, gracias por los pastores y los líderes. Gracias por los hermanos y hermanas quienes se están recuperando de su salud en esta pandemia, al igual que su familia, y algunos continúan todavía el tratamiento. Gracias por tu palabra, tu ley, por las alabanzas, porque te manifiestas en tu amor a través del Espíritu Santo, quien nos guía y nos acompaña. Intercedemos por sanidad, por falta de trabajo, por la economía, por la seguridad, por los trabajadores esenciales, por los gobernantes y autoridades para que puedan tomar decisiones correctas. Jesús puede transformar nuestros corazones para que seamos útiles en cada situación que pasamos. Gracias, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.
Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Les invito a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 20, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: no hurtarás. Estamos siguiendo esta serie de mensajes, de reflexiones en base a la palabra de Dios, tratando de entender los principios, los valores, los consejos de parte de Dios para que nosotros podamos vivir bien y para que donde nosotros estamos, cumpliéndose lo que después en el Nuevo Testamento nos dice que debemos ser como hijos de Dios, podamos ser de influencia buena, influencia positiva, influencia que transforme el ámbito donde vivimos. Cuando pensamos en estos principios, estamos pensando en una forma distinta de vivir. A veces nosotros queremos ir cambiando cosas que en determinado momento no nos satisfacen y entendemos que ahí debe haber un cambio, entonces tomamos ese aspecto de nuestra vida y tratamos de transformarlo, de investigar y de, en el mejor de los casos, tomar decisiones que pueden ser buenas. Pero el concepto de vida que Dios nos plantea es el de una vida nueva, una vida distinta. Es interesante cuando Nicodemo en el capítulo 3 de Juan se acerca a hablar con Jesús. Nicodemo era una persona muy preparada, muy inteligente, que sin duda había llegado a donde estaba en el marco de su sociedad en base a posiciones claras, posiciones firmes, pero había cosas en su vida que no lo llegaban a satisfacer, que no lo hacían sentir de manera plena en la forma en la cual él escuchaba que, por ejemplo, el Señor Jesús hablaba. Y es interesante cuando él se acerca a hablar de noche, está bien, el Señor Jesús no lo rechazó porque vino a escondidas, le dedicó tiempo también. Pero ante la pregunta de Nicodemo, que buscaba una solución terrenal, una solución lógica, una solución que fuera sencilla, de acuerdo a su necesidad, a su inquietud, el Señor le plantea con toda claridad el principio de la vida que Dios nos plantea y nos ofrece a cada uno. Necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿que voy a volver al vientre de mi madre? No. Necesitas nacer en el Espíritu. Tener un nuevo concepto de la vida, que paradójicamente es el concepto antiguo que Dios siempre ha querido enseñarnos y guiarnos y animarnos a vivir. Es interesante, después el apóstol Pablo en Romanos nos desafía a cambiar nuestra forma de pensar, porque nuestra forma de pensar determina lo que después es nuestra conducta y tiene una gran influencia en nuestros sentimientos. Y hay todo un proceso allí que nosotros debemos entender.
Y permítanme señalar un aspecto que muchas veces no tenemos en cuenta. Muchas veces el mundo tiene más claro y presente el valor de las cosas que el Señor nos dice. Cuando estamos hablando de una vida distinta, de una vida buena, de una vida que sea vivible o digna de vivir, tenemos que entender de que eso tenemos que sembrarlo en el corazón y en la mente de nuestros niños, aprovechando la oportunidad que tenemos y en el marco de la familia, de acuerdo al plan de Dios, desde allí comenzar a trabajar. Es interesante que, y ustedes deben recordar el consejo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y a veces nosotros no tenemos muy en cuenta en hechos reales, en la práctica, el instruir a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos en las cosas del Señor. Muchas cosas de las que hoy nos toca vivir son cosas que distintos grupos y con sus ideas han comenzado a sembrar desde hace muchos años. Y uno ve que en la estrategia que utilizan en nuestra sociedad es apuntar cada vez a edades menores. Y eso está a las claras. Es cuestión solamente de ponerse a mirar un poco la realidad y lo que pasa y cuidar ese aspecto. Cuando hablamos de principios para la vida, estamos hablando de una escala de valores determinada. Y a veces estamos confundidos en que hay una sola escala de valores. La verdad es que si nosotros nos ponemos a pensar y a examinar de manera objetiva cómo se mueven y cuáles son los objetivos de distintos grupos y aún de la sociedad misma, uno dice, bueno, yo no pienso lo mismo, yo no entiendo lo mismo. Y uno ve distintas cosas, aún a veces entre nosotros hay diferentes escalas de valores. En este consejo, en este mandamiento que parece tan obvio, la realidad de nuestra sociedad nos demuestra que no es así. No hurtarás, no robarás. Yo recuerdo hace unos años, un domingo a la mañana, que muy temprano tendríamos que salir para hacer un viaje, para ir a compartir la palabra del Señor en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires. Nos despertaron antes, a mi esposa y a mí, dos sujetos encapuchados con dos armas apuntándonos. Y eso fue una experiencia en la cual el Señor nos guardó. Nos guardó en lo físico y nos guardó, podemos decir hoy, en lo emocional también, cumpliendo su promesa. Pero mientras sufríamos ese robo, uno de los delincuentes que estaban dentro de nuestra casa lo llevó a nuestro hijo menor a recorrer la casa y a buscar cosas de valor. Y después charlando con nuestro hijo, él decía, mirá, ¿sabés qué me trataba de convencer? De que ellos no estaban haciendo nada malo, que ellos estaban trabajando a su manera. Uno dice, qué concepto tan equivocado, pero muchas veces lo vemos reflejado en muchas actitudes y conductas en nuestra sociedad. Y lo que es más alarmante, a veces cuando no tenemos
nuestra escala de valores alineada con la escala de valores de Dios, muchas de esas cosas sutilmente podemos estar viviéndolas en nuestra propia vida. Esos conceptos equivocados, lejos del consejo de Dios, lejos del valor que Dios le da a las cosas y a la vida. Cuando pensamos en no robarás, es interesante lo que uno de los comentaristas más comunes o más conocidos nos dice, este mandamiento prohíbe el robarnos a nosotros mismos, nuestro patrimonio, mediante de un derroche culpable. Quizás aquí tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿es lógico robarnos a nosotros mismos? No, es casi una locura pensar de que nosotros en nuestra experiencia nos robamos a nosotros mismos, pero la realidad de nuestras vidas es que a veces lo hacemos y lo hacemos de una manera en la cual ni siquiera nos damos cuenta. Cuando no valoramos el patrimonio de la vida, cuando no tenemos en cuenta cuáles son las cosas que nos hacen bien y que indudablemente llevan a tomarnos o a tener que tomar decisiones difíciles en donde dejamos un montón de aspiraciones o cosas en las cuales nosotros ponemos nuestra esperanza y que después cuando las conseguimos la verdad es que no dan el fruto que esperábamos. ¿En cuántas cosas nos robamos a nosotros mismos? No utilizando, no disfrutando, no viviendo, por ejemplo, la relación que Dios quiere tener con nosotros y que queda allí en un rincón, en el último lugar de nuestro plano, nuestra agenda diaria. ¿Cuántas veces nos robamos el poder disfrutar de las bendiciones del Señor? El Nuevo Testamento nos habla de que debemos saber contentarnos. Y no habla contentarnos en la abundancia, contentarnos en lo que tenemos, en la provisión, en la bendición manifestada por Dios para nosotros en el día. Verdaderamente nos robamos de disfrutar muchas veces la vida. ¿Cuántas veces robamos a nuestros seres queridos no dedicándoles el tiempo que les pertenece? Y es cierto que hay tiempos especiales, pero tenemos que tener en claro, dentro del plan maestro que Dios nos plantea, no ir sacando, no ir quitando, no ir robándonos y no ir robándole a nuestro ámbito o vínculo familiar, a nuestra relación familiar, cosas que le pertenecen y que son solo de ese ámbito de acuerdo al plan de Dios. Es interesante pensar que nosotros nos robamos muchas veces nuestro patrimonio derrochando, no dando importancia, no valorando verdaderamente las cosas que tenemos. En segundo lugar, no hurtarás, no robarás lo que pertenece a otros. Y aquí no es solamente en el hecho de actuar de manera violenta. Robamos a los demás cuando no actuamos de manera justa. El concepto que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios,
es el de establecer relaciones justas. Dios busca establecer con nosotros relaciones justas y espera que nosotros establezcamos relaciones justas con los demás. El reconocer los derechos de los demás y el saber entender cuáles son mis derechos, pero siempre en un marco de justicia. Quizás cuando pensamos en algunos ejemplos prácticos, si somos empleados, ser justos con aquel que nos da trabajo, cumpliendo de acuerdo a lo que nos hemos comprometido. Y si nos toca estar del otro lado, ser justos, retribuyendo de manera justa por el trabajo que recibimos. Si vamos a el ámbito del respeto, no podemos robar el respeto por los demás. Dios nos sigue respetando y dándonos libertad de elegir. Naturalmente eso desencadena otras cosas que con claridad nos dice, pero no podemos robar a los demás dejándolos de respetar, algo que toda persona merece. Y así podríamos continuar con nuestra lista. Es interesante un planteo que hace el Señor a través del profeta Malaquías en una posición extrema. Uno, la verdad que cuando lee el texto de la palabra de Dios con algunas expresiones se sorprende y dice, ¿y cómo es posible esto? Pero cuando uno empieza a pensar y a desgranar un poco, dice, bueno, quizás me lo está diciendo a mí. La palabra robar aparece solamente 2 veces en el Antiguo Testamento en el sentido de la palabra original que utiliza Malaquías en el capítulo 3, versículo 8. Aparece solamente después en Proverbios. Hay otras expresiones, pero esa palabra aparece allí. Y Malaquías se pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Uno piensa y dice, ¿qué lógica tiene ni siquiera intentar robar a Dios? Pero Malaquías va guiando el pensamiento y habla con total claridad. Cuando habla de nuestra actitud para con Dios. Cuando hemos tenido una experiencia con Dios, comenzamos a reconocer que somos del Señor. Que nuestra vida, nuestra nueva vida es del Señor. Es posible solo por el Señor y por la obra de Jesucristo allí en la cruz, que nos justifica de nuestros pecados. Y el Señor tiene expectativas en cuanto a nosotros. Y cuando nosotros, como era lo que Malaquías acusaba allí al pueblo de que habían robado a Dios, no era de que directamente habían sacado las cosas y se las habían puesto en el bolsillo, sino que diferían en la entrega, que la manejaban de acuerdo a sus propios intereses, que estaban especulando con algunas cosas en algo que tenía que reflejar su relación con Dios. Y allí Malaquías le dice, ustedes han robado a Dios. Quizás debemos pensar con mayor seriedad si nosotros de alguna manera estamos defraudando al Señor
en cosas que nos hemos comprometido a hacer, en el cumplimiento de nuestra parte de ese nuevo pacto que es en la sangre de Jesucristo, por el cual nosotros tenemos vida y vida en abundancia y vida eterna, y el Señor cumple su parte, pero que nosotros no estamos cumpliendo plenamente. Por eso, yo quisiera terminar invitándolos a leer un pasaje que habla con toda claridad de cómo debe ser nuestra vida, la vida de los que nos llamamos hijos de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante dice: esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de sus corazones. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que por todo eso se han corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, en su manera de ver la vida, y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Por lo tanto, ya no mientan más, sino digan cada uno la verdad a su prójimo, porque todos son miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. No se roben la vida. No nos robemos la vida siendo esclavos de esas cosas. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Que el Señor nos bendiga. Déjalo a Dios actuar dentro de ti en fe. Déjalo construir una vida mejor.
déjalo a Dios hacer un milagro en tu ser, déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor, déjalo actuar dentro de ti. Déjalo a Dios sembrar tanta belleza dentro de tu alma, crear espacio para las sorpresas. Déjalo a Dios poner una aventura en tu ser, déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor, déjalo actuar dentro de ti. Déjalo a Dios sembrar tanta belleza dentro de tu alma, crear espacio para las sorpresas. Déjalo a Dios poner una aventura en tu ser, déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor, déjalo actuar dentro de ti. Déjalo actuar dentro de ti. Dios de paz.